Hola a todos, vamos a dar inicio con la plenaria de la evaluación de la capacidad reproductiva del macho. Miren, este es un tema muy importante, no solamente en las especies productivas, sino también podemos ayudarnos un poco de esto para la cuestión también de los caninos y de alguna otra especie de la fauna silvestre. No solamente se limita a la parte de las especies productivas, sino que también nos ayuda a tratar de seleccionar un mejor ejemplar que nos pueda funcionar para mejorar algunos aspectos genéticos dentro de cualquiera especie, ya sea productiva o ya sea de compañía. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la evaluación de la capacidad reproductiva del macho y es importante mencionarles que esa capacidad reproductiva del macho se comienza o se dio origen a partir del fenotipo. ¿Por qué les comienzo a hablar del fenotipo? Eh, por la cuestión de que esta evaluación de esa capacidad reproductiva se va a dar origen o va a dar pie al mejoramiento genético que podamos tener en nuestras producciones y en algunos animales de compañía. Entonces, dentro de lo que es el aspecto de esa evaluación de esa capacidad reproductiva, vamos a tener como primer punto el fenotipo del animal. Y les vuelvo a mencionar por qué el mejoramiento genético a partir del fenotipo. Porque desde hace muchos años no se conocían todavía algunos aspectos productivos, por así decirlo, o todavía no se tenía una mentalidad tanto con la parte de hacer eficiencia a los animales o tener animales eficientes. Entonces, casi por lo regular, esa capacidad o ese mejoramiento que se tiene o se tenía era a partir del fenotipo. ¿Qué, qué, qué características en particular yo quería mejorar en mi producción, en mis animales, ya sea como les digo, en compañía o de productivos? ¿Qué características de ese fenotipo quería mejorar? Desde a lo mejor cabezas, espaldas, aplomos, eh, bocas, eh, a lo mejor la cuestión cárnica, la cuestión de un hueso fuerte. Eso es lo que realmente en su momento se hacía, sin fijarnos en la parte de lo que es aspectos productivos. Y claro, en este tema vamos a ver tanto esos aspectos fenotípicos y vamos a ver aspectos de carácter productivo y también genético que necesitamos evaluar dentro de esa capacidad reproductiva del macho. Bueno, dentro de lo que es evaluar esa capacidad reproductiva del macho, como les mencioné, vamos a ver ciertos factores. Uno de ellos ya les mencioné, el que vamos a tratar de estar repitiendo va a ser el fenotipo del animal. Dentro del fenotipo del animal vamos a tener su estado físico y dentro de su estado físico vamos a tener la condición corporal. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos revisando también el fenotipo. El estado físico, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el estado físico nos dice muchas cosas, desde lo que es aparentemente sano o aparentemente enfermo. Cuando no tenemos determinado una enfermedad como tal o diagnosticado una enfermedad como tal. Por eso mencionamos como aparentemente enfermo o aparentemente sano, porque no se ha dado ningún signo clínico que me diga que el animal está enfermo. Entonces solamente a simple vista, a simple analizar al animal, vamos a dar su estado físico, aparentemente sano o aparentemente enfermo. Dentro de lo que es la condición corporal, que también vamos a revisar esto por medio de método visual, que es la vista de cada persona y que también esta parte podemos mencionar que es muy subjetiva, pero realmente creo que todos los que hemos tratado de medir la parte de la condición corporal de los animales, hemos caído a la cuenta de que aunque muchos dicen que es subjetivo, pero casi la gran mayoría tratamos de que esos mismos parámetros sean para los diferentes animales. O si vemos un animal obeso, vemos un animal flaco, siempre vamos a tratar de dar la misma escala en ellos. Bueno, en eso, en la escala, ¿cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir del 0 al 5, o alguna literatura te marca de 1 a 5,
donde si uno es muy delgado, caquéxico y 5 es obeso. Lo ideal es que tengamos animales de 3 más o menos 0,5, es lo deseado. Eso les digo, tanto en animales de compañía como en animales productivos. Y esto influye en muchas cuestiones. En la cuestión de esa evaluación de la capacidad reproductiva, si es hablar directamente de esa reproducción de ese macho, pues vamos a ver que sí influye mucho la cuestión de que un animal esté desnutrido para la producción de espermatozoides. A lo mejor no va a estar bien suplementado, no va a estar bien nutrido y sus espermatozoides no van a ser viables o no va a tener o no va a producir la suficiente cantidad para que salgan estos a partir del eyaculado y se dé una fecundación en la hembra. Igual, muchas veces la cuestión de la obesidad en ellos influye mucho para la cuestión de las montas. Son animales que no presentan un buen líbido. Y recuerden qué es el líbido. El líbido es el deseo sexual que se tiene. Entonces, si no se tiene un buen líbido o por la misma cuestión de su condición, el animal, aunque la hembra esté en celo, va a llegar, la va a oler, pero no va a tener ese líbido sexual marcado. La va a intentar montar una o dos veces, después se va a cansar por la misma cuestión de la condición corporal. ¿Y qué es lo que va a hacer ese animal? Pues mejor va a ir a decidirse a echarse debajo de una sombra y estar ahí, aunque la hembra se presente, esté bien en celo. O hay algunos animales que en la cuestión de que tienen alto líbido, aunque estén muy obesos, pero el mismo tamaño no deja que la hembra se quede quieta, sino que el macho la va a cubrir, la va a montar, pero la hembra se va a mover por la cuestión de que está muy pesado el macho y la hembra no lo puede por la misma condición corporal. Una cosa es de que estén llenos de grasa, obesos, a otra cosa es que estén pesados, pero por la cuestión de que son músculos, no tanto la cuestión de la grasa. Entonces, le digo, lo deseado aquí en la condición corporal va a ser de una condición de 3 más menos 0,5 que va a ser lo deseado. Entonces, ya comenzamos a hablar un poquito más de la cuestión del fenotipo y rasgos productivos. Y en esta parte, ¿por qué lo pongo en esta diapositiva así, en estas manos entrelazadas? Porque muchas personas te mencionaban anteriormente que un animal bonito no podía tener buenos datos productivos o un animal productivo no era un animal bonito. Entonces, actualmente se ha trabajado en esa cuestión del mejoramiento genético y se dan ya animales muy bonitos, algunos hasta campeones que tienen muy buenos datos productivos. Pero esto nos va a ayudar también a determinar la capacidad reproductiva del macho. Y dentro de esa evaluación de esa capacidad reproductiva implica la cuestión del fenotipo y los rasgos productivos. El fenotipo por cuestión de mejorar algunas características de nuestras producciones en nuestra descendencia que se dé al cruzar estos animales. Y en los rasgos productivos porque recuerden que necesitamos ya hacer animales mucho más eficientes. Entonces, si no buscamos esos rasgos productivos que nos ayuden a hacer esos animales eficientes, pues simplemente vamos a tener, por así decirlo, animales de aparador que no van a ser buenos en cuestión de esa productividad para los productores. Y realmente, pues como les digo, van a ser animales de aparador que no van a tener buenos datos productivos. Y todo eso hay que buscarlo en esa parte. Ahora, yo les pongo aquí ejemplos de borregos y cabras porque mi ámbito profesional y laboral es a lo que me dedico en la cuestión de las ovejas y las cabras. Entonces vamos a ver el primer aspecto que va a ser el fenotipo. Yo les mencionaba que el mejoramiento genético y esa evaluación que de la capacidad reproductiva comenzaba a partir de lo que era ese fenotipo del animal. ¿Por qué esa evaluación de esa capacidad reproductiva? Bueno, el animal tiene la capacidad por reproducirse por la cuestión de que ya es un animal que ya alcanzó la pubertad, ya genera cierta producción de espermatozoides, ya se da la eyaculación y ya puede dejar preñada a una hembra. Pero esa capacidad reproductiva también influye mucho en la parte del fenotipo, la cuestión de la heredabilidad que tenga ese fenotipo con su descendencia. Y aquí yo pongo un ejemplo, macho uno macho dos.
Macho uno presenta su descendencia, al igual el macho 2 presenta su descendencia. Y regresando un poquito a la parte del fenotipo, ¿qué es lo que sucedía? Yo les mencionaba que por la parte del fenotipo era como se empezaban a seleccionar esos animales y a tener una mejor evaluación de esa capacidad reproductiva. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y a esa parte quiero llegar en la parte de la evaluación de la capacidad reproductiva. Cuando yo tengo hembras que a lo mejor presentan un cierto fenotipo, que quiero mejorarlo en mi rebaño, va a ser puede ser a partir de que son hembras que no tienen buenas espaldas, que sufren de lordosis o cifosis, que pues, son hembras que a lo mejor pareciera que estuvieran jorobadas o que estuvieran ensilladas, o también iban a presentar hembras que a lo mejor, o machos, por así decirlo también, que presentan corvejones cerrados, que no presentan buena aplomación de sus miembros anteriores como posteriores, o al igual en la parte de su mordida, tienen a lo mejor algún problema de prognatismo o agnatismo, que también son aspectos muy heredables, pero que también los podemos corregir en base a sementales que puedan heredar esas características que cambien el fenotipo de su descendencia. Y ahí, como les digo, vamos a comenzar con esa evaluación de esa capacidad reproductiva a partir de la herencia del fenotipo que está dejando esos machos. Entonces, esa evaluación de esa capacidad reproductiva va a comenzar con el fenotipo. Ya vimos la condición del corporal. Sí, la condición corporal entra dentro de lo que es la parte del fenotipo. Entonces, ahora vamos al ejemplo del macho uno y con su descendencia. Tengo un macho que tiene una espalda muy recta, muy fuerte, aplomos muy buenos, muy rectos, muy bien aplomados, buena cabeza, y vemos su descendencia. Su descendencia prácticamente es muy parecida a él. Espaldas muy fuertes, aplomos tantos anteriores como posteriores, rectos, muy rectos, fuertes esos aplomos y esas espaldas. Y estamos viendo que este macho hereda esa parte de ese fenotipo. Entonces vemos que en su capacidad reproductiva el fenotipo es muy heredable. Y vamos a ver desde lo que es a la parte del fenotipo, desde lo que es aplomo, lo que es la grupa, lo que es la cruz, lo que son los corvejones, lo que son los rasgos cárnicos de piernas, lomos, los de rasgos maternos que se pueden heredar en esa parte. Y vemos que el macho uno, su descendencia la da muy homogénea a lo que es el macho. Y dentro de lo que es el macho 2 vemos que es un macho muy cárnico, demasiado cárnico, pero que se podemos llegar que es un macho que a lo mejor no es un macho de un fenotipo más agraciado, por así decirlo, que no sea tan tosco por la cuestión cárnica, sino que más bien es un macho tosco por la cuestión cárnica y no más delgado estético como este macho, pero vemos que en base a este macho es un macho que por así decirlo podemos decir que es feo, pero este macho prácticamente ha dejado mucha descendencia de campeones. Entonces, este macho que está aquí es papá de este macho. Entonces, en la parte de sus genes, la herencia de sus genes a partir del fenotipo, a partir de todos estos rasgos, ha dejado animales fenotípicamente buenos, bonitos por así decirlo, porque son actualmente campeones y que heredan, como ejemplo, este es su hijo, este heredó la parte, más bien hereda la parte de esos rasgos del fenotipo a lo que es su descendencia. Y volvemos a lo que les mencioné. La selección por fenotipo es la base del mejoramiento genético y es base también de esa evaluación de esa capacidad reproductiva del macho. Entonces, recapitulando un poco, ¿cómo voy a comenzar esa evaluación de esa capacidad reproductiva? Voy a comenzarla a partir de su fenotipo del animal. ¿De qué otra forma me voy a ayudar sabiendo si es correcto o no su fenotipo del animal? Va a ser a partir de los estándares raciales que se utilicen. ¿Y ahí cómo los voy a saber? Dentro de cada asociación,
tanto de bovinos, equinos, perros, gatos, ovinos y caprinos, hay asociaciones que manejan ese fenotipo en la cuestión de cuáles son las características de ese físico del animal deseado dentro de cada raza. Entonces, si nuestra base de la evaluación de la capacidad reproductiva va a ser el fenotipo del animal, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el fenotipo o el estándar racial de esa, ahora sí va la redundancia, de esa raza para ver realmente que el animal que yo voy a evaluar, esa capacidad reproductiva, y en el aspecto del fenotipo realmente cumpla los parámetros deseados. ¿Por qué? Porque si pongamos un ejemplo, si este macho, el color deseado que dice la raza es de blanco y tiene una mancha negra, puede ser que esa mancha negra se herede a sus hijos y ya no va a ser deseado. Entonces es un fenotipo de no deseado de esta raza. O por ejemplo en bovinos, si por así decirlo, si el Angus negro dice el fenotipo que no se permiten manchas blancas y hay un Angus muy bonito pero tiene una mancha blanca, pues vamos a saber que lo puede heredar a su descendencia y ya no es ya esa evaluación de esa capacidad reproductiva ya quedaría mermada porque es un animal que no puedo reproducirlo porque puede heredar ese color. Entonces, ya me fijé en la parte del color. Ahora que voy a fijarme en el posible cemental que yo voy a estar evaluando para esa cuestión de esa evaluación de esa capacidad reproductiva, pues vamos a ver la parte de este recuadro a plomos, que sean aplomos correctos, que no camine todo flojo, que no camine con los corvejones cerrados como tipo vaca, que no tenga sus corvejones cerrados la parte de los tarsos, que no estén sentados, que no tenga lordosis y osifosis, que la cuestión de su mordedura sea la adecuada, que no tenga prognatismo o agnatismo. Entonces, si vemos que toda esta parte cumple el macho en su estado normal, vamos a ver que el fenotipo como primer aspecto de esa evaluación de la capacidad de ese macho que puede heredar está bien. Ese es un animal que podemos decir que en ese aspecto cumplió el primer punto dentro de esa evaluación. Pero si ya vemos que, por ejemplo, según el estándar me dice que no tiene que tener manchas negras y las tiene, entonces ya estaríamos prácticamente eliminando estos machos porque no me convendría seguir la parte de esa cruza de ese animal. Si también tengo corvejones cerrados, si tengo a lo mejor prognatismo o agnatismo, también eliminaría lo que es esos machos porque ya no están cumpliendo esa parte del fenotipo deseado. Entonces su evaluación dentro de la capacidad reproductiva para la cuestión de la heredabilidad ya estaría comprometido. O por ejemplo, los perros, los caninos que actualmente se están seleccionando ya en las partes de los braquicefálicos, que se están ya seleccionando animales que su mordedura sea adecuada, entonces ya se está comenzando a hacer cruzas en base a ese fenotipo, esa parte de que su mordedura esté adecuada, ya nos están cruzando animales que estén prognatas o agnatas para ya no aumentar ese problema de agnatismo o prognatismo que pueda existir en ellos. Entonces ya se están cruzando esos animales y ya se está dando un mejoramiento genético a partir de ese fenotipo dentro de lo que es la evaluación de la capacidad reproductiva de esos animales. Es por ponerles un ejemplo en la parte de lo que son los caninos. Y dentro de lo que es ese fenotipo, también vamos a entrar, vamos a mencionar las partes de los aspectos productivos. Y es lo que yo les menciono, porque necesitamos hacer animales más eficientes. Dentro de lo que son los animales más eficientes, podemos encontrar ciertos aspectos que conocemos como DEPS. DEPS son la diferencia esperada de la progenie. Son datos productivos que se generan a partir de datos que levanta el productor a sus animales y que son analizados de manera estadística y te dan un resultado ante ciertos parámetros, como son ganancias de peso, como son conversiones alimenticias, como son la cuestión de la producción de leche de las hembras,
como también puede ser la cuestión de la ganancia diaria de peso, o puede ser si la carne es con grasa o si la carne es sin grasa, o la cuestión de la calidad del canal, o la eficiencia alimenticia, animales que puedan comer menos y ganen más peso. Todo eso es a partir de los DEPs. Y realmente, ¿quién nos podemos basar en estos DEPs? Prácticamente lo podemos hacer o son muy exactos es en los cerdos y en los bovinos. En los catálogos en los cuales venden semen, los bovinos o los cerdos, vienen estos datos productivos y muchas veces mencionan desde cuánto la progenie que tiene ese tono, de ese toro, perdón, a nivel mundial, en diferentes ranchos, en diferentes países, y entre más grande sea la muestra de progenie de esos toros, más exacto es ese rasgo productivo. Entonces, nos podemos basar en, como un segundo aspecto en sus datos productivos de ese semental. Entonces, si yo veo que tengo un semental que ya cumplió dentro de la evaluación de la capacidad reproductiva, ya cumplió la parte del fenotipo, ya es un fenotipo deseado, ahora me voy con los datos productivos. ¿Y qué puedo preguntar? Pues puedo preguntar cuánta ganancia trae de peso diario este animal, a los cuántos, más bien cuántos kilos pesó al destete, cuánto trae de ganancia de peso de lo que es el destete a los 120 días, 150 días. Esto es hablando de ovinos y caprinos. Y esto me va a ayudar a determinar si puede llegar a heredar esos datos productivos. A lo mejor nunca ha tenido esta progenie. Ustedes van a decir, bueno, profe, usted dice que entre más progenie es más exacto sus DEPs, pero realmente en esta parte podemos darnos cuenta cómo puede llegar a comportarse en cuanto a la progenie, la descendencia de este animal. Si ya vemos que el animal trae buena conversión alimenticia, que trae buena ganancia de peso, que trae estos aspectos muy buenos o por lo menos dentro de lo que es lo marcado como bueno en la raza, pues podemos pensar que puede heredar un porcentaje de esos rasgos productivos a su descendencia. Entonces ya vemos que está bonito el animal, que tiene buenos aplomos, que tiene buena espalda y también ya nos damos cuenta que tiene buenos números. Entonces, dentro de esa capacidad reproductiva, vamos a ver que esos números pueden ser heredables. Entonces, ya tenemos dos aspectos, lo que es el fenotipo y los aspectos productivos. Por ejemplo, en el ganado lechero, en el ganado lechero se busca cuánto es la producción promedio de las hembras hijas de esos toros y muchas veces vamos a ver en los catálogos que dice que las hembras de ese toro tienen un promedio de 30 litros de leche diarios. Entonces, que tiene, y ese toro tiene 10,000 hijas, pues prácticamente vamos a ver que su número es muy, muy exacto por la cuestión de que es una gran muestra la que está sacando esa parte estadística de esos números. Entonces, en esa parte ya estamos seleccionando a ese ese mental en base a sus datos productivos. Y esos datos productivos, les vuelvo a mencionar, entran dentro de la evaluación de la capacidad reproductiva del macho. No solamente el fenotipo, sino también aquí ya comenzamos a hablar de lo que son la progenie como tal. Bueno, aquí les enseño unos catálogos que son parecidos a los bovinos, donde te mencionan sus datos historial del animal y te menciona las ganancias de peso que tienen, algunos la cuestión de prolificidad, algunos cuestiones de peso materno, otros son de peso materno directo, que viene siendo la cuestión de cómo nacen sin ayuda de algún suplemento, etcétera. Y también ya tenemos la cuestión de los animales eficientes, animales eficientes en el cual se está buscando actualmente por la cuestión de los consumos. Antes a lo mejor no veíamos esa parte, en el productor no buscaba eso porque a lo mejor tenía a la mano ciertos apoyos o cierta parte de lo que era un mercado más fácil de adquirir la parte de los alimentos, pero actualmente ya no. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues ha subido mucho lo que es los insumos, los que son los granos, los que son los esquilmos y ya se está prácticamente aumentando también lo que es el costo de lo que es producir estos animales. Entonces, ¿qué es lo que busca el productor? El productor busca animales más eficientes. ¿Y a partir de qué es esto de animales más eficientes?
es de consumo, es el consumo menor de lo esperado. Y esto es a partir de lo que conocemos como RFI, que es el consumo menor de lo esperado, que realmente nosotros vemos animales que consumen menos alimento, pero que convierten ese poco alimento que consumen en grandes volúmenes de carne, y eso es lo que buscamos. Y eso no lo da un anabólico, no lo da un suplemento como tal, lo da la genética de ese animal, esa genética que trae ese animal, y ese animal puede heredar esa parte de la eficiencia la puede heredar a su descendencia, y es realmente lo que nos va a ayudar en nuestras producciones a hacer animales más rentables. También vamos a tener los animales ineficientes, que su consumo es mayor de los que esperado, que vamos a ver que a lo mejor un animal consumió muchos kilogramos de pastura y convirtió muy poco, que a lo mejor una conversión normal es de 5 kilogramos de alimento por uno de músculo. A lo mejor este animal que es ineficiente comió 7 kilogramos de concentrado y solamente aumentó uno. Y tenemos a lo mejor animales que comieron en ese mismo tiempo de lapso de vida, y también en la cuestión del mismo tiempo de engorda. A lo mejor solamente comió 4 kilos ese animal de alimento y convirtió un kilo en menor tiempo o en el igual tiempo del otro animal. Entonces son esos animales eficientes, y esa parte es heredable, y también esa parte la buscamos en esa evaluación de esa capacidad reproductiva del macho. Entonces ya vimos la parte del fenotipo, ya vimos la parte de los datos productivos, y también comenzamos a ver la parte de esa eficiencia alimenticia, que entraría, claro, dentro de lo que son los datos productivos o los rasgos productivos de estos animales. Y dentro de lo que se está buscando ya animales más eficientes, vamos a ayudarnos con la cuestión de marcadores genéticos. En la cuestión de estos marcadores genéticos nos pueden ayudar a ser más eficientes a esos animales. Y si mis sementales, en base a esa evaluación capacidad reproductiva, los presentan, pues van a ser animales que van a heredar esos datos productivos y a esos genes. Ya ahorita ya quitándome hablando de los datos productivos, sino más de genes, van a heredar esos genes a su descendencia, y también van a ayudarnos a hacer animales más eficientes. Por ejemplo, en la cuestión de genes como el Miomax, como el Max, que son genes que los presentan, son animales que presentan mayor musculatura, y también que presentan mayor calidad de esa carne. Recuerden que para la cuestión de los cortes buscamos calidad de la carne. Cortes de que ya últimamente lo que se ha buscado mucho la cuestión de ese mercado del consumo de cortes, pues buscan calidad de ese corte. Entonces, dentro de esas razas que a lo mejor los borregos tienen, o los mismos bovinos, como puede ser el Beña Blue, como puede ser a lo mejor eh, lo que es el Angus, como a lo mejor que es el Charolais. Buscamos estos genes para la cuestión de la calidad de la carne, y la cuestión de esos genes que me ayuden a heredar cierto porcentaje a su descendencia, y que presenten ese mejoramiento en la cuestión de la parte de la carne. Y también vamos a tener la parte que dentro de estos genes podemos tener lo que es el aumento de la ganancia diaria de peso, que va más que nada de la mano con la parte de la eficiencia a la eficiencia, eh, la cuestión de la eficiencia de esos animales en la cuestión de su alimento, de ganar más peso en menor tiempo y en menor cantidad de alimento que ellos consumen. Y dentro de esos animales, vamos a poner aquí, tenemos un diagrama de esos animales que presentan esos genes. Vamos a ver que son animales que dentro de lo que es la parte de su canal, son canales mucho más grandes y mucho más robustas, que podemos ver que este es un macho, por así decirlo, de la misma raza. Podemos poner raza Texel, que son de la misma edad, eh, son de la misma raza, alimentados con el mismo concentrado, con el mismo forraje, simplemente que uno presenta
el gen de Miomax o Leonmax y el otro no lo presenta. Entonces vamos a ver que este canal es mucho más grande, va a estar mucho más robusto y va a tener mucho más calidad de la carne que el que no presenta esos genes. Entonces, dentro de lo que es la evaluación de la capacidad reproductiva, vamos a buscar también esas partes, esos genes que van a ayudar a que la descendencia de estos animales tengan estos mismos genes y los puedan estar transmitiendo y mejoren esos parámetros dentro de lo que son nuestras producciones. Entonces ya vimos la parte del fenotipo, ya vimos que ese animal cumple el fenotipo, ya vimos que tiene muy buenos números en la cuestión productiva, ya vimos que el productor nos enseñó que él mandó a hacer pruebas genéticas y nos enseñó que este animal tiene algunos genes importantes ahí, ya sean de manera homocigota o heterocigota. Y ya vimos esa parte, entonces vemos que el animal en ese aspecto es bueno, es muy bueno y lo podemos meter en nuestra producción. Pero aquí en este punto vamos todo bien. Pero realmente lo que estamos buscando se cumplió. Pero también necesitamos ver, checar la parte de su aparato reproductor de este animal. Entonces, dentro de lo que es esa evaluación de la capacidad reproductiva, nos vamos a ir también a lo que es a su aparato reproductor del macho. ¿De qué sirve? De que este animal tenga buenos genes, tenga bonita fenotipo, tenga buenas conversiones alimenticias, buena eficiencia alimenticia, pero vamos a ver que su semen está malo, vamos a ver que tiene testículos pequeños, pues realmente no me va a servir para reproducirlo. Entonces, dentro de lo que es la capacidad reproductiva, también tengo que buscar esa evaluación del semen. Y dentro de lo que es la evaluación del semen, dejen ver si no lo puse anteriormente, dentro de lo que es esa valoración del semen, vamos a también a revisar la parte del aparato reproductor del macho. ¿Y qué implica la parte del reproductor del macho? Implica lo que son el pene y lo que son los testículos. Recuerden, en la plenaria de anatomía del aparato reproductor del macho, necesitamos checar la parte de lo que es el glande, que lo conocemos como cabeza, lo que es la parte del cuerpo de lo que es el pene y lo que son los testículos. ¿Por qué? Porque es muy importante estos aspectos porque nos marcan ciertos puntos que nos pueden influir para que ese animal no sea capaz de reproducirse en estos aspectos. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a palpar lo que es el aparato reproductor del pene, revisar lo que no esté lacerado, revisar lo que no tenga alguna patología, a lo mejor que no tenga alguna infección. De ahí nos vamos a pasar a los testículos, vamos a ver que los testículos se puedan desplazar bien lo que es en el escroto, que no tengan alguna inflamación, que no tengan una fibrosis, que la parte del epidídimo no esté comprometida, no esté dura, no esté con fibrosis. También muy importante observar el tamaño testicular porque nos marca la literatura y nos marca ya la cuestión de artículos científicos generados a partir de este tema que los testículos sí tienen relación en su tamaño en cuanto a la producción de espermatozoides. Entonces, testículos pequeños van a producir bajas cantidades de espermatozoides. Y también nos menciona que ese tamaño testicular no tiene relevancia, no tiene influencia dentro de lo que es la parte o el tamaño del animal. Pueden ser animales súper grandes con testículos pequeños, o pueden ser animales con testículos muy grandes y ellos son muy pequeños. Entonces pueden ser animales muy pequeños con testículos grandes, pero en ese aspecto no tiene relevancia el tamaño testicular, pero sí lo tiene en cuanto a la producción de espermatozoides. Entonces, si no son animales que tengan una masa testicular promedio a lo normal, marcado o establecido por el estándar racial, vamos a ver que esos animales van a estar produciendo de infertilidad. Entonces, como no están produciendo la suficiente cantidad de células espermáticas, cuando copulen, pues no a lo mejor dejan preñado a esa hembra, pero si ese animal trae 30 hembras, a lo mejor se pone otra en celo y como ya disminuyó su cantidad de espermatozoides, va a montarse a la que sigue y la va a cubrir, pero no va a tener el suficiente número de espermatozoides
que le van a servir para que se dé una preñez. Entonces, sí es importante que ustedes, cuando ya los contraten a seleccionar un semental, porque realmente la parte de la evaluación de la capacidad reproductiva la podemos cambiar de nombre y ponerle que es selección de un semental, de un posible semental. Simplemente, a lo mejor la evaluación de la capacidad reproductiva es un nombre ya más rebuscado, pero realmente puede ser eso, es la selección de un semental. Entonces ya vimos la parte del fenotipo, rasgos productivos, genéticos, y ya ahora estamos palpando su aparato reproductor del macho. Ya está palpado, ya vimos que no está comprometido, que no tiene ninguna fibrosis, que no está lacerado, que no tiene alguna patología. Entonces ahora necesitamos hacer esa evaluación del semen. Porque les vuelvo a mencionar, puede ser que el animal esté muy bonito, tenga muy buenos números, pero su semen no sirva. Entonces ya revisamos su aparato reproductor, ya revisamos la circunferencia total promedio, vemos que sí la cumple, y ahora vamos a la parte de esa extracción del semen. La extracción del semen lo podemos hacer por vagina artificial o por lo que es el electroeyaculador. El electroeyaculador es a base de estímulos eléctricos de baja intensidad transmitidos a partir de un electrodo que se introduce en el recto. La vagina artificial, no, la vagina artificial es como su nombre lo dice, es una vagina que de manera artificial que asemeja a una forma natural de lo que es la vagina, a partir de lo que es con temperatura adecuada para que eyacule y con presión adecuada también para que eyacule el macho. Si no tiene una cierta presión o una cierta temperatura, el macho no va a eyacular. Entonces, ese es un punto muy importante en este aspecto. Entonces, ya hacemos que el macho eyaculó, ya tenemos nuestra muestra de semen, entonces vamos a comenzar a revisar la parte macroscópica y la vamos a dividir en eso, vale la redundancia, macroscópica y microscópica. Dentro de la parte macroscópica vamos a revisar lo que es el volumen. El volumen en cada especie es diferente, desde los equinos, ovinos, caprinos, bovinos, vamos a ver que el volumen es diferente. ¿Por qué? Porque las especies están marcadas o clasificadas en la cuestión de su volumen o en la forma de eyacular en diferente forma. Vamos a ver las especies que eyaculan de manera trifásica y las que eyaculan monofásicamente. Las de manera trifásica, como su nombre lo dice, es de que en 3 eventos va a salir el eyaculado completo. ¿Y quién los tienen? Los tienen los cerdos, los tienen los perros y lo tienen los equinos. Van a eyacular en 3 porciones, que la primera porción va a ser lo que es el líquido seminal, que me va a ayudar a limpiar la uretra y a cambiar el pH de la vagina. La segunda parte va a ser lo que es células espermáticas combinadas con líquido seminal. Y la tercera porción va a ser otra vez líquido seminal con muy baja cantidad de espermatozoides y que me va a ayudar a lo que es a sellar ese cervix de lo que es esa hembra. Y prácticamente esas son las especies que van a eyacular de manera trifásica. De manera monofásica, que es en un solo evento, vamos a tener lo que son los ovinos, caprinos y bovinos, que realmente ellos eyaculan y eyaculan en un solo evento. Tanto líquido seminal, que es el líquido que me va a ayudar a mantener viables a los espermatozoides, como los espermatozoides como tal. Entonces les menciono que en cada especie el volumen es diferente, es muy importante saberlo para el de volumen promedio para determinar si el animal eyacula un porcentaje normal o está eyaculando un porcentaje anormal. Es más importante checar la parte de ese volumen en cuanto a si el animal son animales jóvenes, si son animales ya adultos, si son animales gastados, sobreesforzados o sobreexplotados en la cuestión de el empadre que se esté realizando. Entonces, dentro de lo que son el volumen de cada una de las especies está condicionado por diferentes factores, como cuáles son los factores, la edad del animal, lo que les mencioné, alimentación adecuada, también vimos en la parte de la condición corporal, si son animales caquéxicos o muy obesos, puede influir.
El ritmo sexual es muy importante. Animales que tienen mucho contacto con hembras en celo, pues van a ser animales que prácticamente su cantidad de células espermáticas está bajo por la cuestión de que está monte en monte y está eyaculando. Y la excitación también es muy importante. Un animal que se excita más de lo normal es un animal que va a eyacular más semen. Si no está tan excitado, pues prácticamente va a eyacular una porción normal sin realmente arrojar todo lo que es la porción de que si el animal estuviera más excitado. Ese es el punto en la parte del volumen que mencionarles. Los volumen es diferente en todas las especies. Dentro de lo que es el color, vamos a tener el color normal que es blanco, lechoso, opalescente. Ese es el color normal que vamos a tener en estas especies. Blanco, la cuestión de las células espermáticas. Lechoso es la cuestión de la concentración y ese opalescente también nos habla de una concentración adecuada. Podemos tener desde lo que son blancos transparentes, que no están muy concentrados de células espermáticas el eyaculado, que es más líquido seminal. Vamos a tener otros tipos de de colores, perdón, donde van a estar tonos rojizos, que a lo mejor está contaminado por sangre. Vamos a tener colores como verdosos, amarillosos, verdosos por alguna cuestión de pus, amarillos por la cuestión de que hay una contaminación con orina. A lo mejor también podemos encontrar algunos colores marrones que puede ser por contaminación de tierra del medio donde estuvimos recolectando. También eso es muy importante. Si tenemos colores verdosos, rojizos, eso nos está hablando de que puede haber un problema que dentro de lo que es el aparato reproductor del macho y hay que tratarlo, porque si no, el animal va a ir a copular, su misma sangre que va a estar arrojando va a estar matando a sus espermatozoides. La sangre es tóxica para ellos y tanto para los embriones. Entonces, eso hay que también cuidar ese aspecto muy importante. Y dentro de lo que también era la parte microscópica era checar el pH. El pH siempre va a ser un pH neutro en la cuestión del semen de todas las especies. Es también muy importante porque si vemos pHs, pHs, ¿cómo les diré? Malos, no hay una buena cuestión de vitalidad y viabilidad de esos espermatozoides. Entonces hay que también tener mucho cuidado con ese aspecto dentro de lo que es el color de estos eyaculados. Ahora, creo que se quitó la presentación, deje checo. Dentro de la parte microscópica, vamos a tener tanto la motilidad individual como la motilidad masal. Y esto se va a generar o vamos a observarlo a partir de un microscopio. De un microscopio el más sencillo. Hay microscopios que hasta te salen como en 500 pesos que los venden en Amazon y se ven que son muy buenos. Unos microscopios portátiles. Entonces los pueden utilizar sin ningún problema. Y les digo, ya por la cuestión de algunos instrumentos, para la cuestión de hacer un diagnóstico de este tipo, ya no es tan difícil de conseguirlos. Entonces, dentro de lo que es, ya tenemos recolectado el semen, ya lo evaluamos de manera em, macroscópica, entonces ahora nos vamos a la parte microscópica. Entonces, vamos a tener el primer punto que va a ser la motilidad masal.
¿Y qué voy a revisar con la motilidad masal? Voy a revisar que todos los espermatozoides que recolecté se mueven en conjunto, se mueven como su misma palabra lo dice, en masa. Yo solamente aquí voy a darme cuenta que se están moviendo todos, mas no sé qué movimiento tenga de cada uno de ellos. Pueden estarse moviendo todos en joda, pero no sé qué, cómo les diré, qué tipo de movimiento tienen. Entonces aquí los podemos observar en el objetivo del 4X, poniendo una gota en un portaobjetos y observándolo en el microscopio. ¿Y qué es lo que voy a observar? Vamos a observar esto, como les voy a poner aquí en el video. Vamos a observar olas, prácticamente olas, ese movimiento, como les digo, en masa de esos espermatozoides. Y si ustedes ven aquí en el video, se están prácticamente moviendo en conjunto, como en conjunto están moviendo esos espermatozoides. Si ustedes si ustedes se dan cuenta, se alcanzan a ver como remolinos. Y esa va a ser la motilidad masal. Esta me va a indicar solamente si los espermatozoides están vivos o muertos y la podemos medir de 0 a 5, donde 5 es que se mueven muy rápido, muy vigorosos, y 0 donde prácticamente no se están moviendo. Les digo, esto es prácticamente hacer este análisis de manera visual a través de nuestra vista es muy subjetivo, porque a lo mejor yo puedo estar viendo un 5 y a lo mejor ustedes pueden estar viendo un 4, o a lo mejor yo veo un 0 y ustedes ven a lo mejor un 1. Entonces, esto realmente es subjetivo. Que realmente ya ahorita la tecnología está muy avanzada, ya hay sistemas, software especiales que te miden esta parte, y pues es por medio de un análisis estadístico que es mucho más exacto. Vamos a poner otra vez el video. Esperemos que sí se esté viendo bien. Si no, voy a tratar de hacerles llegar algunos videos para que los vean de manera individual a ustedes. Y vamos a tener lo que es la motilidad individual o motilidad progresiva. Aquí lo que nos va a interesar de esta motilidad es cómo se mueven esos espermatozoides, porque recuerden que buscamos espermatozoides que se muevan de manera rectilínea, que no se muevan en círculos, porque si se mueven en círculos prácticamente nunca van a llegar a la parte de los oviductos a que sea la fecundación. Que claro, cuando ya están en ese punto, esos movimientos rectilíneos de esos espermatozoides se convierten en movimientos ondulantes, en el cual sí podemos decir que es un cierto modo de giro que están dando esos espermatozoides, pero siguen siendo rectos, no son circulares. ¿Y cómo lo vamos a ver ese movimiento progresivo o individual? Vamos a tomar otra gotita, la vamos a poner en el porta y vamos a poner un cubre objeto. Entonces la gotita se va a expandir y se van a prácticamente más a separar esos espermatozoides, se van a alcanzar a diferenciar. Lo vamos a poder observar con el objetivo del 10X o del 40X. Y prácticamente esto es lo que vamos a ver. Ya aquí vemos los espermatozoides más separados, ya los observamos más fácilmente y podemos prácticamente ver cómo caminan. Entonces les digo, aquí esto de manera subjetiva, la escala en la que nos ayuda a medir esto es una escala de 10 a 100, donde 100 son movimientos vigorosos rectilíneos y 10 pues son prácticamente movimientos circulares, o lo que son movimientos pueden ser rectilíneos, pero no vigorosos, muy prácticamente muy despacio esos movimientos. Aquí la parte de este aspecto es que ustedes alcancen a notar cómo cruza un espermatozoide todo el campo de lo que están ustedes observando, y es como se determinan si esa motilidad es adecuada. Les digo que realmente esto es subjetivo al observarlo nosotros, pero realmente nos damos una idea de lo que puede estar pasando en este eyaculado.
Hay sistemas especiales, les digo, como el CASA, se llama así el sistema, ese software, con un buen microscopio, una buena cámara, que nos ayuda a determinar esto. Y realmente, pues son herramientas que muy caras, pero que en este aspecto nos evitan tener el error humano en la cuestión de la parte subjetiva. Vamos a verlo otra vez. Aquí vamos a tener movimientos circulares en algunos espermatozoides, los que se encuentran en el centro. Muchas veces esos movimientos circulares se dan por algún shock térmico de que ya se está enfriando lo que es la platina o el portaobjetos, o realmente ya tienen algún defecto en la parte de su flagelo a nivel de las mitocondrias y que ya no hacen su movilidad adecuada. Y cuando ya vemos que en un porcentaje de los espermatozoides es en un porcentaje, perdón, un porcentaje mayor es en este aspecto, pues ya nos estamos dando cuenta que no solamente puede ser por la cuestión del shock térmico, sino que puede ser ya desde la cuestión de la espermatogénesis, cuando se produjeron esos espermatozoides. Y vamos a tener también la cuestión de algunas malformaciones espermáticas que pueden ser primarias o secundarias a partir de lo que es la espermatogénesis o la cuestión de lo que es la salida de esos espermatozoides o por el cambio de temperatura. Desde colas enroscadas, como son esta de aquí, como son colas dobladas, a lo mejor sin flagelo, a lo mejor flagelos más alargados, o podemos tener microcefalia o macrocefalia. Y estos espermatozoides se generaron, pero no van a llegar a producir una preñez como tal. Entonces, ya recapitulando lo que hemos llevado hasta ahorita, tenemos el posible semental. Vamos a seleccionar ese semental en base a una evaluación de capacidad reproductiva. Comenzamos con el fenotipo. El fenotipo fue el adecuado en base a su estándar racial. Vimos, checamos también la parte de sus datos productivos que nos hizo nos las proporcionó el productor. Vimos que trae buenos parámetros. Vimos que también que a lo mejor ese productor tiene la delicadeza de mandar a hacer pruebas genéticas y ya vimos que trae algunos marcadores específicos. La gran mayoría de los productores no lo hace, esos son muy pocos. Entonces en ese aspecto ya vimos que cumplió. Vimos que se recolectó el semen, tanto en los aspectos macroscópicos los cumplió, en los aspectos microscópicos también los cumplió. No tiene malformaciones, tiene buena motilidad individual, buena motilidad masal. Pero pongamos el caso en el cual los primeros aspectos, fenotipo, actos productivos, los tiene muy buenos, pero la cuestión del semen es un semen de muy mala calidad, mala motilidad progresiva, mala motilidad individual y tiene cierto porcentaje de espermatozoides anormales que no me van a ayudar a la cuestión de que se dé una fecundación. Y si recuerdan la primer plenaria que yo les mencioné, que yo les hablé, vimos una parte de ese transporte del gameto. Entonces vimos que muchos espermatozoides se eliminaban dentro de ese camino a llegar a los oviductos por la cuestión de algún flujo retrógrado, lo que es la vagina, por la cuestión de que esos espermatozoides ya no son viables, que a lo mejor tienen malformaciones, y si muy poquita cantidad de espermatozoides son viables, pues realmente nunca van a llegar a los oviductos para que se dé lo que es la fecundación. Dentro también de lo que es esa selección de esos sementales, y que a lo mejor ahí me pasé, a lo mejor este aspecto es antes,
es la parte de revisar el líbido. Y el líbido, aquí ya me voy un poquito más rápido porque a lo mejor son pruebas más complementarias que se utilizan. Pero realmente ustedes checando la parte del fenotipo, rasgos productivos, la parte del aparato reproductor que no esté comprometido, que esté sano, y la parte del semen, ya ustedes pueden tener una buena selección de ese macho. En la parte del líbido, como les digo, a lo mejor lo puse después, tendría que haber sido antes, pero el líbido es la cuestión de ese deseo sexual hacia lo que es la hembra. Entonces el macho, si no presenta buen interés hacia esa hembra, no tiene un líbido. Entonces, si no tiene un buen líbido, puede ser a partir de varios factores, desde cuanto a la edad del animal, la condición corporal, la condición nutricional, si algún animal sufre alguna patología, si a lo mejor el animal tiene testículos pequeños que no están generando esa testosterona, porque recuerden que esa testosterona se genera en las células de Leydig. Y esas células de Leydig son las precursoras de esa testosterona en altas cantidades, aunque las glándulas suprarrenales también generan esa testosterona, pero no generan la suficiente testosterona como tal para que se dé esa presencia de líbido, esa producción de espermatozoides. Las glándulas suprarrenales tienen esa liberación de esa testosterona, va más influenciada para otros aspectos como lo que es la próstata, bueno, no por así decirlo, sino por mencionarlo, que prácticamente se va más a esa parte, no tanto la cuestión de la producción de esos espermatozoides. Y bueno, también se puede hacer la cuestión del líbido, la prueba del líbido, introduciendo ese macho con unas hembras y vemos como si el animal tiene interés o no tiene interés en ellas. Si las intenta montar, si las hembras están en celo, es muy importante mencionarles. Si una hembra no está en celo, es hembra que no se va a dejar montar. Entonces él va a estar siguiéndola, intentándola montar. Entonces, si eso se hace, quiere decir que el macho tiene buen líbido. Entonces, ninguna hembra que no esté en celo no se va a dejar montar. Hembra en celo sí se va a dejar montar. Por lo que la cuestión de su reproducción de ellos, recuerden que sí tiene que existir un animal en celo o pues la hembra en celo para que se deje montar. No, 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 realmente ellos no recuerden que no hacen la cópula por la cuestión de placer, sino que sí lo hacen para generar un nuevo individuo. Y claro, los machos si tienen líbido, pues pueden estar montando a la hembra y se pueden recuperar pronto para seguir montando. Pero también como dicen, en exceso todo es malo. Si los machos no tienen un líbido desmedido, son machos que van a estar montando, montando y esa concentración espermática va a estar baja. O son machos que tienen mucho líbido y son machos que van a dejar de comer por estar con las hembras, entonces se van a empezar a bajar de peso, al bajar de peso no van a tener buena producción de espermatozoides, o van a ser machos que se van a deprimir. Dentro de la parte de la etología se van a deprimir. ¿A qué me refiero con esto? Los vas a separar de con las hembras y son machos que no van a comer, que van a estar en el corral caminando en la puerta de un lado para otro, hasta el grado de que puedan hacer hasta una zanja, de estar camine y camine porque quieren estar con las hembras, pero es la cuestión de su líbido. Y esto también tiene influencia en la parte de la raza y la especie de estos machos que también pueda ayudarnos en la cuestión de ese líbido exagerado o también la parte de un líbido muy, muy leve. Entonces, también hay que tener esa parte, tenerla en cuenta. Pero realmente, pues si recolectamos semen por vagina artificial y se dio, se prestó que colocábamos una hembra como maniquí y el macho la cubrió, pues quiere decir que en cuestión de su presencia de líbido tiene buen líbido. Bueno, aquí ya es hablar más que nada de las cópulas de las diferentes especies, pero realmente pues esto ya es meterme en la parte de la reproducción, que lo van a ver ya creo que en octavo o noveno semestre. Pero dando una última recapitulación para ya terminar, es muy importante que tengan en cuenta que esa evaluación de esa capacidad reproductiva del macho la podemos poner también como una selección de ese posible semental. Entonces, no solamente se da en las especies productivas, también se da en las especies de compañía o en las de vida silvestre, también se hace. En la cuestión de vida silvestre, pues se puede ver, por ejemplo, hablar de los venados, puede ser que los venados que tengan mayores medidas en sus astas, entonces eso puede ser la cuestión de heredabilidad en su descendencia.
Entonces, hablando ese, es que les quede bien claro, la evaluación de la capacidad reproductiva también la podemos nombrar como evaluación, selección de un posible semental. A nosotros como médicos veterinarios nos pueden contratar para ir a alguna producción a seleccionar un posible semental. Entonces, dentro de ese aspecto, vamos a tener ese punto, primer punto, la evaluación del fenotipo. Esa evaluación del fenotipo, que el animal no esté, tenga lordosis o cifosis, que no esté prógnata o ágnata, que no tenga los miembros malos colocados, sino que los tengan bien aplomados. Vamos a ver la parte de que el estándar racial que marca esa raza lo de veras lo cumple, que si es de un color sea de ese color, que si no manejan ese color, que no es permitido ese color, realmente no, no, no cruzarlo porque pues me puede influenciar para no tener animales de calidad. Entonces la parte del fenotipo sí es muy importante porque es la base del mejoramiento genético. Si yo tengo hembras que sufren de lordosis y compro un macho que esté muy bueno de espalda, pues sé que puedo corregir la progenie de esas hembras con ese macho por la cuestión ya de esa combinación de genes, tanto el macho con la hembra, a corregir esas espaldas o a corregir aplomos, etcétera. De ahí nos vamos a ir a la parte de los datos productivos. Les digo, los productores levantan datos desde el peso al nacimiento, muchos tienen lo que es la conversión alimenticia. Entonces es pedírselos, es analizarlos. Cuando ustedes vean producción van a conocer cómo analizar esos datos, los van a analizar y aunque no tengan descendencia de sus animales, como les mencioné, que entre más descendencia eran más exactos, ustedes se pueden dar una idea de cómo va ese animal, cómo va creciendo, qué datos me está arrojando. Y si son datos adecuados, pues podemos seleccionar cómo cementar. Hay muchos productores o muchos dentro de la cuestión de las asociaciones como tal, manejan la cuestión de mandar muestras para la cuestión de genes, ya como obligación. Entonces, muchas veces ellos les pueden decir, ah, mira, este toro, este caballo, este borrego, esta cabra trae estos genes. O, por ejemplo, un ejemplo bien claro en la cuestión de los pastores alemán, que ya te dicen, ¿sabes qué? Tengo un perro semental que está libre de displasia de cadera. Entonces, quiere decir que ya se mandaron a hacer esas pruebas genéticas y te dice que el macho lo puedes cruzar y no te va a heredar esa parte de la displasia de cadera. Entonces le digo, no solamente se da en la cuestión de los animales de producción, sino también en los animales de lo que es de compañía. Entonces ya se seleccionan esos sementales y ya se pueden reproducir. Entonces ya seleccionamos la parte de los genes, ahora nos vamos a la parte ya de revisar ese aparato reproductor de el macho, desde el glande, lo que es el cuerpo del pene, lo que son los testículos, que no estén fibrosos, que no estén em, duros, que se puedan desplazar adecuadamente, que tengan una buena circunferencia escrotal, porque ya les mencioné que sí influye en la cuestión de la producción de espermatozoides, su tamaño, y nos vamos a la cuestión de la parte de la reproducción. Muchas veces nosotros no tenemos el equipo o los medios necesarios para hacer la recolección. Muchas veces ya los productores como tal contratan a un técnico especializado en esa área y ya te dan esa prueba. Entonces ustedes ya analizan esa prueba que tiene buena motilidad, que tiene buena motilidad individual, que tiene buen color, que tiene buena concentración, que es un volumen adecuado, que no tiene malformaciones en base a lo que ya al productor ya les dieron un resultado como tal. Entonces ustedes ya lo analizan y ya entonces ustedes dicen, ah, miren, en esta parte de la revisión del semen, el semen tiene buena concentración, tiene buena motilidad individual, tiene buena motilidad masal, entonces sí podemos comprar este semental. Entonces, realmente todos estos aspectos que vimos son los que se realizan, los que se revisan, perdón, para evaluar esa capacidad reproductiva del macho. No solamente nos podemos quedar con los aspectos fenotípicos, porque si nos quedamos en ese aspecto, pues puede ser que el macho esté muy bonito, pero que su aparato reproductor no sea funcional. Entonces, todo eso necesitamos que checarlo, les digo, para que realmente seleccionemos un posible semental. Entonces, volverles a mencionar, ese evaluación de esa capacidad reproductiva también la conocemos como
o selección de un posible semental. Entonces, esto es la plenaria del día de hoy. Espero que me hayan entendido, espero que haya quedado claro. De todas formas, si hay alguna duda o algo, diríjanse con su profesor. Si no, tienen mi correo institucional que es a.ramirezl. No, perdón, no se crean. Es aRamirezL@académicos.udg.mx. Otra vez aRamirezL@académicos.udg.mx. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar y con gusto la atenderé. Con gusto les contestaré. Entonces, muchas gracias por su atención y que este semestre tengan buen fin, buen cierre de este semestre y nos vemos más adelante. Entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.